El tema 3 se refiere al tratamiento tributario y además el tratamiento contable a las operaciones, ¿verdad?, relacionadas con las importaciones en el territorio boliviano. ¿Qué normativa vamos a tomar en cuenta para avanzar este tema? Fundamental que ustedes conozcan, primero manejen lo que es la Ley General de Aduanas, la Ley 1990, y asimismo existen resoluciones de directorio, tanto de la Aduana Nacional como del Servicio de Impuestos Nacionales. Si ustedes han revisado en la plataforma, y es muy importante que lo hagan, ustedes tienen un compendio de normas que les he ido subiendo, ¿sí? Esa normativa, tengan mucho cuidado porque es sujeto constantemente a modificaciones. Vamos a ir hablando de manera general para que ustedes vayan comprendiendo. Todo lo que vamos a ver ahora es lo que indica la Ley General de Aduanas. Por ciertas situaciones que todos conocemos, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, está sucediendo ciertas modificaciones, pero son excepcionales. Y tengan mucho cuidado cuando lean la normativa, ¿verdad? Porque si bien trabajamos con una normativa principal, que en este momento es la Ley General de Aduanas, ¿sí? A partir de esa Ley General de Aduanas se han emitido distintas resoluciones de directorio que es directamente aplicado a lo que es la Aduana Nacional de Bolivia, junto con Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora, por el tema de la pandemia, excepcionalmente, vuelvo a reiterar, se ha emitido una serie de resoluciones que mientras dure la pandemia, ¿verdad?, está en vigencia. ¿Qué va a suceder más adelante? Termina la pandemia, en algún momento debe terminar, ¿verdad? Y continuamos con la resolución, el marco normativo general con el que ya hemos trabajado en lo que son las importaciones en Bolivia. Hay algunos conceptos que es importante que a partir de ahora vayamos manejando. Ustedes ya quizás han llevado en otra asignatura, han hablado en otra asignatura sobre lo que son el valor CIF, el valor FOB. Solo a grandes rasgos, licenciada, en contra el año pasado. ¿En contra qué han llevado? A grandes rasgos, el CIF hemos hablado. Ya. Bien. A mí me interesa que ustedes conozcan esos términos porque aplicamos justamente lo que es la liquidación tributaria. Ustedes recordarán cuando hemos hablado del anterior tema, que era muy importante esa parte teórica, ¿verdad? Y les mencionaba que toda la parte teórica ahora la vamos a aplicar en la parte práctica. Ustedes recordarán, yo les mencionaba el procedimiento que tenemos que seguir, ¿verdad? Dentro de lo que es una importación. Nos vamos a situar en la parte donde nosotros tenemos que liquidar los tributos. ¿Se acuerdan en qué etapa era? Habiliten sus cámaras, por favor, jóvenes, a los que les falta. Danitza, Nicole. Continuamos, jóvenes. Les preguntaba, ¿en qué etapa dentro del procedimiento de importación hacemos la liquidación de tributos? En la etapa 4, Lice. Carelis, tu cámara. Carelis, ¿en qué etapa? Le decía en la etapa 4, Lice. En la etapa 4, ¿verdad? Ya ingresa nuestra mercancía, ya ingresa a la aduana, ¿verdad? Se establece ya cuál va a ser el tipo de despacho y asimismo ya tenemos también determinado cuál va a ser nuestro canal, ¿verdad? Y es el momento en el que nos dicen ahora pague sus tributos. Antes que usted retire la mercadería, debe pagar los tributos. No pago los tributos, entonces no puedo retirar, no me van a poner el levante de mercadería, ¿verdad?, en mis documentos de importación. Por lo tanto, ahora es importante que veamos en qué figura, ¿verdad?, y bajo qué situación yo debo pagar esos tributos. Vamos a hablar de dos términos que vamos a mencionar en la liquidación tributaria, y es justamente el valor CIF
No es lo mismo, vale la pena aquí que les vaya aclarando, no es lo mismo hablar del Incoterm CIF, ¿sí? El Incoterm CIF y el Incoterm FOB es distinto al valor CIF y al valor FOB, ¿sí? Para la liquidación tributaria hablamos de un valor CIF, que es un valor, ¿verdad?, que contiene en realidad el costo de la mercadería, el seguro y el flete, ¿sí? El valor FOB, lo mismo, distinto a lo que es el Incoterm FOB, ¿verdad? Está simplemente asumido por el comprador. Vamos a ir viendo más a detalle. El valor CIF, como les mencionaba, ¿verdad? Se refiere a que el vendedor va a cubrir lo que es el costo de la mercadería, el seguro y el flete, ¿sí? Es decir, que le va a contratar un transporte, va a encargar que la mercadería esté dentro del transporte, establece el tipo de transporte, ¿verdad? Y envía al lugar de destino. Hablamos del valor FOB, ¿verdad? Y al igual, pero es ahora inverso. Es el comprador quien asume, ¿verdad? Y determina cuál va a ser el transporte, el tipo de transporte, cuál va a ser el valor, el costo de ese transporte y además el seguro. Vamos a ir viendo más adelante, la normativa ya nos establece porcentajes y vamos a establecer también nosotros cuál de las dos situaciones es. Primero aquí el importador es el que toma la decisión, ¿verdad? Por el tema de seguro, el tema de los Incoterms, el momento que realice y suscribe un contrato, es donde ya establece cuál va a ser la forma de envío, el tipo de transporte, ¿verdad? Y a través de qué Incoterms va a ser también la compra o la importación, en este caso, de la mercancía. Lice, perdón que le corte, Danitza justamente salió porque está con un percance con su hermanita. Mejor si le puede admitir. Danitza ya está. Las Sí, otras personas no, porque gracias. les he retirado porque no Lice, tienen cámara. Lice, perdón, ¿Quién disculpe, ¿será que habla? me puede aceptar? Es que he entrado de mi computadora y por mi celular se va a apagar. Ya, no te preocupes, ya estás. Perfecto. Hablamos también de algunos términos, ¿verdad?, que ustedes van a ir aplicando. Hablamos de gravamen arancelario, vamos a hablar también de algunos impuestos, ¿verdad?, que toman parte de lo que es la liquidación tributaria. El gravamen arancelario es un porcentaje, ¿verdad?, que se establece que se va a aplicar a cierta mercancía, pero bajo ciertas características también que debe tener esta mercancía. Si ustedes han podido revisar en la plataforma, yo les he compartido, a ver, déjenme un minuto, vamos a hacer una pausa aquí para que ustedes vean y es necesario que ya vayan revisando ese material para que vayamos aplicando en la parte práctica. A ver, un momentito, vamos a mostrarles en la plataforma. Cualquier duda, por favor, que tengan, tienen que hacerme conocer. Yo voy a tratar, voy a avanzar en realidad como si nadie me interrumpe, nadie hace consultas, voy a dar por entendido que todos están comprendiendo y voy a llegar a la parte práctica. Bien. En la plataforma, ustedes dentro del tema 2, dentro del tema 3, tratamiento tributario contable, ¿verdad? Tienen, este material obviamente no les aparece hasta que terminemos de avanzar. Tienen la normativa de consulta que yo les he subido para que justamente revisen esa normativa que vamos a aplicar en la práctica. Tenemos aquí, si ustedes pueden ver, el arancel de importación 2019 y tienen el arancel de importación 2020. Cada año, cada gestión se actualiza lo que son los aranceles. Dentro de los aranceles está el gravamen arancelario, ese porcentaje que estábamos hablando, ¿verdad? Y es importante que nosotros trabajemos en el año, en la gestión en la que se está realizando esta actividad, ¿verdad?, económica. Se debe también trabajar con los aranceles aprobados para esa gestión. ¿Por qué les he dado yo y les pongo en la plataforma de la gestión 2019 y 2020? Porque está sucediendo por única vez una situación, ¿verdad?, especial por el tema de la pandemia y que estamos trabajando con dos normativas prácticamente, ¿sí? La normativa vigente hasta antes de la pandemia, la que ha sido por mucho tiempo, ¿verdad?, vigente,
y la nueva normativa que solo se va a adecuar a esta etapa que estamos viviendo, ¿sí? Como les indicaba a un principio de la clase, termina todo esto de la pandemia y volvemos a la normativa anterior. Entonces, en la parte práctica, vamos a realizar ambos. El año pasado, que ha sido el primer año que han llevado esta materia en la carrera, solo hemos trabajado con lo que corresponde a la gestión y lo que se hace cada gestión, ir actualizando para cada gestión. Esta vez vamos a trabajar con las dos situaciones para que ustedes conozcan simplemente cómo esas resoluciones transitorias, ¿verdad? Pueden modificar el procedimiento que tenemos en la liquidación tributaria. Simplemente va a ser que, por ejemplo, ¿verdad? Que existe algunas liberaciones que ha habido en cuanto a gravamen arancelario y otros impuestos para, por ejemplo, ingreso de mercadería que sea relacionado con fármacos, etcétera, destinados a lo que es el COVID. Vamos a trabajar con ambos para poder conocer cuáles son las resoluciones y obviamente las que aplicamos de manera general son las que vamos a ver ahora en las diapositivas. Rodríguez, ¿estás en clases? Vamos habilitando, por favor. Licenciada, yo ¿Quién le intenté habla? entrar al eCampus ahorita y no se Dale. puede, ¿Qué no Sí, pueden? no se puede está, ingresar al eCampus. creo que el Miren, sistema igual se ha caído, porque de mí igual desde ayer ya no puedo ya, ingresar. ayer nos han mandado justamente, ayer nos han mandado en el grupo que nos asiste de sistemas del eCampus un nuevo enlace. No sé si habrá habido modificación en la página, pero por lo menos yo no tengo ningún inconveniente. Yo tengo como enlace directo en mi computadora, por ejemplo. Yo ingreso directamente y no me he cambiado la página. Sin embargo, en varios alumnos me han comentado de que no están logrando ingresar como antes ingresaba. Yo les voy a mandar por grupo de WhatsApp ese enlace para que intenten ingresar por ahí. Y si no logran, por favor, me tienen que hacer conocer para que yo también de parte a sistemas, ¿verdad? Y nos den una solución pronta, porque no se olviden que vamos a empezar ya con las prácticas y como siempre, ¿no? Y yo tengo ya identificar los alumnos que ingresan solo para el examen. Entonces, no vaya a suceder que cuando quieran ingresar a entregar una práctica o a resolver una evaluación, recién se conectan y no pueden ingresar. Entonces, por favor, háganme conocer, ¿sí? Bien, volvemos a nuestra diapositiva. Y como mencionábamos, ¿verdad? Tenemos el gravamen arancelario, que justamente este porcentaje vamos a establecer dentro de esas alícuotas, ¿verdad? Que ya les he mostrado. Los aranceles se aprueban, vuelvo a reiterar, una vez al año, ¿verdad? Se aprueba para toda una gestión. Casi siempre, en realidad, se trabaja el proyecto ya a finales de la gestión y se aprueba los primeros meses, los primeros 3 meses de la siguiente gestión. Se aplica desde el primer día, ¿verdad?, de la gestión y desde el primer día también en que ya entra en vigencia ese nuevo arancel. Por lo tanto, vamos a trabajar a la par para que ustedes conozcan lo que son los aranceles tributarios, ¿verdad? Y cómo además se aplica en nuestro campo. También hablamos de que el gravamen arancelario, ¿verdad? Hablamos de un porcentaje, que son las alícuotas que ustedes deben conocer. No sé si ya han visto el año pasado, en primero tenían que haber visto lo que son los impuestos, pero de forma muy general, porque luego ya vamos viendo más específico en todos los años que nos resta de estudio, ¿verdad? Y hablamos justamente de una alícuota, que es un porcentaje. ¿Han visto en algún impuesto? ¿No? El IVA, el IT, ahí hay alícuotas. Claro, pero yo les pregunto, por ejemplo, si han visto en primer año. Yo sé que algunos tienen ya conocimiento porque son estudiantes de otras carreras quizás, ¿verdad? Y obviamente en toda la parte económica sí vemos lo que es el tema tributario. Pero esas hemos visto el año pasado en contra, Han Lice. visto, ya, entonces conocen, tienen conocimiento de lo que es una alícuota, ¿verdad? Dentro del gravamen arancelario trabajamos con alícuotas, ¿sí? Son porcentajes, como les indicaba, establecidos
según el tipo de mercancía. No es como aplicamos el IVA, como aplicamos el IT, como aplicamos en muchos casos el IC, ¿sí? Que de forma general aplicamos un porcentaje, una alícuota. El gravamen arancelario es distinto porque tenemos que aprender a clasificar nuestra mercancía, ¿verdad? Para asignarle el porcentaje que le corresponde. Esa clasificación, ustedes ya van a ver al año, creo que en tercero llevan clasificación arancelaria, ¿verdad? Tiene formas de clasificar, ¿sí? Entonces, tienen que conocer exactamente la descripción de la mercancía y es justamente lo que hablábamos. La lista de empaque, ¿verdad? Dentro de los documentos soporte de la importación, me debe establecer todos los detalles de la mercancía que estoy ingresando al país. ¿Con qué objetivo? En primer lugar, si vamos a centrarnos en lo que estamos avanzando. Primero, conocer qué tipo de mercancía es, ¿verdad? Cuáles son sus características, todas sus descripciones que tiene la mercancía, para que cuando tenga que hacer la liquidación tributaria, yo le pueda establecer con mayor facilidad un porcentaje que ya es establecido en la clasificación arancelaria, ¿sí? Por eso es muy importante conocer a detalle, con todas sus descripciones y características, la mercancía que estamos tratando o queremos ingresar en forma de importación a Bolivia. Para bienes de consumo, si ustedes ven aquí en la diapositiva, miren, de manera general establecen un 10% del valor CIF. Este valor que ya hemos indicado, ¿verdad? Que es el valor de la mercancía, más el seguro, más el flete. Se aplica un 10% de forma general, todavía no estamos entrando a cada producto en específico, para bienes de consumo, ¿sí? ¿Cuáles son los bienes de consumo? Por ejemplo, ropa, alimentos, automóviles, joyas, electrodomésticos. Tenemos también los porcentajes del 5 al 0% para bienes de capital, ¿sí? Por ejemplo, maquinaria, herramientas y ese tipo de bienes, ¿verdad? Que podemos ingresar como capital. Del 0 al 40% también tenemos otros aranceles que los conocemos, ¿verdad? Dentro de lo que son, por ejemplo, aranceles que toman parte también con el IC de forma paralela, alcanzados por lo que es el impuesto con los consumos específicos. ¿Qué es el IVA? También es un impuesto que vamos a ver dentro de lo que es la liquidación tributaria. Hasta el momento ya estamos hablando de lo que es el gravamen arancelario, ¿verdad? Ahora vemos lo que es el IVA. Ustedes ya han visto en términos generales, es un impuesto que se aplica, ¿verdad? A la venta de bienes muebles, a los contratos, a la prestación de servicios mediante contratos de obra, ¿verdad? Y otros servicios. Y aquí es la parte que nos interesa, las importaciones definitivas, ¿sí? Entonces el IVA debemos aplicar a esta parte, a las importaciones definitivas. Cuando trabajamos con el IVA como impuesto, ¿verdad? Aplicamos un porcentaje que todos conocemos que es el 13%, ¿sí? Ese 13% es aplicado para cualquier otra actividad alcanzada dentro del IVA, ¿verdad? Y conocida como tasa nominal. Para poder aplicar las importaciones definitivas, yo trabajo como base, ¿verdad? Con esa tasa nominal. Pero ahora debo determinar mi tasa efectiva, ¿sí? ¿Cuál es la tasa efectiva? Es simplemente aplicar lo que está en este recuadro, ¿verdad? Que es igual a tasa nominal dividido entre 1 menos tasa nominal. ¿Cuánto voy a obtener? Mi tasa efectiva del IVA va a ser el 14,94%, ¿sí? Entonces, en esta parte no se confundan cuando tenemos que aplicarle la alícuota a este impuesto, que sería el IVA. Cuando hablamos de actividades alcanzadas por el IVA, excepto las importaciones, ¿verdad? Aplicamos la tasa nominal del 13% dentro de lo que es nuestro territorio nacional. Cuando hablamos de las importaciones, aplicamos la tasa efectiva, ¿sí? Que va a ser el equivalente al 14,94%. Este 14,94% vamos a aplicar a una base imponible. ¿Qué es la base imponible, jóvenes? ¿Qué es la base imponible? Ajá, Pamela, ¿está?
Ajá, Pamela. Bien, Pamela, ¿qué es una base imponible? Es el monto al que se le va a efectuar el porcentaje de impuesto. Más fuerte, a ver, Pamela, no te escuché muy bien. Es el monto adicional al que se le va a efectuar el impuesto. Entonces podemos hablar de un valor al cual vamos a aplicar la alícuota correspondiente a un impuesto, ¿verdad? Bien. Naive, por favor, y Rodríguez vayan habilitando. Les voy a retirar, Pacheco, también sus cámaras. Entonces decimos que vamos recordando, gravamen arancelario. ¿Sobre qué aplico? ¿Se acuerdan? Lucas, Sebastián Lucas. Dicen, ¿Cómo aplico el gravamen arancelario? ¿Cuál va a ser mi base imponible? Acabo de mencionar en la anterior diapositiva. el, A ver, vamos a retornar. Tienen que ir, por favor, asimilando bien lo que estamos hablando, porque ya en la práctica vamos aplicando esto, ¿sí? ¿Cuál va a ser mi base imponible para aplicar el gravamen arancelario? ¿No, Sebastián? Vanessa. Vanessa Sánchez. Sí, dicen ¿Cuál sería mi base imponible? Tu cámara, Vanessa. el valor de la mercancía importada. Tu cámara, Vanessa, por favor. Ya le dicen, ahorita le voy a cambiar a mi compu, es que le hice caer mi celular y la cámara de mi celular está arruinada. Bueno. Bien, mencionaba su compañera Vanessa, ¿verdad? Que aplicamos el gravamen arancelario sobre el valor de nuestra mercancía importada. Ese valor de la mercancía importada, ¿verdad? Es nuestro valor CIF. ¿Qué es el valor CIF? Costo de mercadería. ¿Qué más? Ya hemos hablado en una diapositiva anterior. Coste y mercadería, seguro. el seguro y el flete, dice. Seguro y flete. Seguro y Costo de flete, dice. mercadería, seguro y el flete. El Y flete. flete. Perfecto. Entonces, no nos olvidemos, gravamen arancelario se aplica, ¿verdad? Al valor CIF, es decir, al valor de la mercadería importada. Si hablamos del IVA, ¿verdad? El IVA vamos a aplicar con esta fórmula, por favor, tomen en cuenta. ¿Cuál va a ser su base imponible del IVA? Es el CIF frontera, ya les voy a mostrar en ejercicios cómo se aplica, cómo se determina. Tenemos, ¿verdad? El costo de mercadería, hemos indicado. Tenemos lo que es el flete, tenemos lo que son los seguros, ¿verdad? Y voy a obtener un valor CIF, la sumatoria de todo eso. Al valor CIF le aplico el gravamen arancelario, ese porcentaje por GA, ¿verdad? Que es gravamen arancelario, y voy a obtener ahora mi base imponible, ¿verdad? Que va a ser para el IVA. CIF frontera, ¿verdad? Ya obtenido. Ahora, más el gravamen arancelario, va a ser mi base imponible para el IVA. Les voy explicando de un momento con un cuadrito para que vayan comprendiendo cómo van a obtener, de dónde van a aplicar este porcentaje, ¿sí? Hablamos también de lo que es el IC, impuesto a los consumos específicos. ¿Qué alcanza este impuesto? Johnny Gómez, ¿qué alcanza este impuesto? Johnny Gómez.
¿Qué alcanza este impuesto? Dicen, perdón, ¿qué dijo? ¿Qué alcanza el impuesto a los consumos específicos? ¿Nada? Dice, ¿Vania? cigarrillos, bebidas alcohólicas, gaseosas, Ya, ¿qué es todo eso? Son bienes que ingresan ¿para qué? Para el consumo específico. No, para el consumo en el mercado interno, ¿verdad? Entonces, indicamos que estos bienes ingresan al mercado, ¿verdad? Y deben ser consumidos, comercializados, distribuidos, o como ustedes quieran denominar, dentro del mercado interno. ¿Qué tipo de productos ingresan? Por eso llamamos importación definitiva. Se queda en el mercado interno, ¿verdad? ¿Qué tipo de productos son alcanzados por el IC? Cigarrillos, cervezas, bebidas, ¿verdad? Ya sean gaseosas, no gaseosas, alcohólicas, no alcohólicas, y otro tipo de productos, siempre y cuando establece también lo que son el alcance del mismo IC. Para eso, si ustedes revisan la plataforma, de la misma manera, yo les he ido subiendo, a ver, vamos a tratar de compartir. Dentro de la misma diapositiva, perdón, dentro de la misma plataforma, ustedes tienen aquí esta carpeta que dice alícuotas del impuesto al consumo específico. ¿Sí? Al igual que los aranceles, al igual que el gravamen arancelario, ¿verdad? Las alícuotas para los productos que son alcanzados por el IC también sufren actualizaciones en cuanto a sus alícuotas. Entonces, deben ustedes trabajar con las alícuotas de la gestión en la cual están aplicando la importación. Vamos a trabajar, como les indicaba, por este año, con dos tipos de ejercicios. Vamos a hacer al 2019, como habitualmente debería ser el 2020, y vamos a trabajar el 2020 con su excepción, ¿verdad? Que tenemos algunas modificaciones transitorias por el COVID. Entonces, de igual forma, el impuesto al consumo específico, ustedes tienen, miren, en la plataforma les he subido la actualización al 2019 y la actualización al 2020, ¿sí? Cada año, vuelvo a reiterar, se actualizan estas alícuotas, estos porcentajes, y se establece un nuevo porcentaje o el mismo, muchas veces, ¿qué es lo que se actualiza? Simplemente el alcance de la partida, ¿sí? ¿Qué más ingresa o qué se retira de una partida en cuanto a su alcance? Bien, volvemos. Indicamos entonces que también vamos a aplicar el impuesto al consumo específico dentro de lo que es el procedimiento de la importación. Aquí deben considerar dos aspectos. El IC, el impuesto a los consumos específicos, tiene dos tipos de alícuotas, ¿sí? Una alícuota específica, que ya está establecido, ¿cómo se van a dar cuenta de la alícuota específica? Ya indica, por ejemplo, ¿verdad? Qué sé yo, a ver, 1 litro de cerveza equivale a 3,90 bolivianos de impuesto, por ejemplo. Si les indica ya el valor en una moneda, 3,90 bolivianos, eso significa que ya es establecido con una alícuota específica, ¿sí? Y tenemos también la alícuota porcentual. La alícuota porcentual, al igual que en el IVA, al igual que en el gravamen arancelario, viene en un porcentaje, ¿sí? Y se aplica el porcentaje, ¿verdad?, como corresponde según la base imponible de la mercancía. ¿Qué tipo de productos, de manera general, ¿verdad?, tienen determinada su alícuota específica y la alícuota porcentual? Todos esos datos, qué tipo de alícuota, ¿verdad?, es en el dato que en la plataforma donde les he mostrado, donde dice actualización de la alícuota, ahí deben verificar según el tipo de mercancía a qué porcentaje o a qué tipo de alícuota le corresponde, ¿sí? Entonces, indicamos que para las bebidas refrescantes envasadas, trabajamos con una alícuota específica. Bebidas alcohólicas viene específica. En algunos casos, según la actualización,
también viene en alícuota porcentual. Eso va a depender mucho cómo viene ya la actualización en las alícuotas. Cigarrillos y tabacos viene, según la determinación de alícuotas, tanto en específica como en porcentual. Los vehículos automotores, que también son alcanzados por el impuesto al consumo específico, viene una alícuota porcentual, ¿sí? Y este es el ejemplo que les mencionaba. El porcentaje se aplica a su base imponible y cuando tenemos una alícuota específica, aplicamos en realidad a todo el volumen, ¿sí? En la práctica van a ir comprendiendo mejor. Lo que les indicaba la actualización justamente del IC viene de esta forma. Yo he recortado algunas partes para que ustedes puedan ver que se ha actualizado, ¿verdad? Van a tener también las diapositivas. Igual tienen el documento completo ustedes en la plataforma para que revisen en la práctica. Por ejemplo, para aquellos que no han visto lo que es, cómo son las tablas de alícuotas, ¿verdad? Para el impuesto al consumo específico, viene de esta forma. Hablamos de una subpartida arancelaria, tenemos la descripción del producto y tenemos los porcentajes y las alícuotas que corresponden. Alícuota específica y la alícuota porcentual, ¿sí? Por ejemplo, a ver, vamos a ver, de manera general, la partida es la 2202, agua, incluidas el agua mineral y la gaseosa, con la adición de azúcar, ¿verdad? U otro edulcorante y aromatizada. Y demás bebidas no alcohólicas. Entonces, cuando ustedes tengan la descripción del producto o de la mercancía que queremos determinar el impuesto, deben leer todas sus especificaciones y ver con cuál de las partidas que tenemos, ¿verdad? Es el que le corresponde en realidad que se aplique. Entonces, por ejemplo, si hablamos de una bebida energizante, no tiene alcohol, ¿verdad? Requisito, puede tener aroma, puede tener edulcorante, puede tener azúcar, puede tener cualquier otro hasta color, pero de aquí nos pone una excepción. Excepto jugo de frutas u otros frutos, ¿verdad? O de hortalizas de otra partida. Entonces, tengo que establecer exactamente qué tipo de producto es. En caso que hablamos de una bebida energizante que solo tiene un sabor y un aroma, ¿sí? No contiene fruta en cuanto a su contenido, tampoco contiene bebida alcohólica. Entonces, establecemos que el porcentaje, ¿verdad? O en realidad su alícuota va a ser de 5,19 bolivianos, y aquí ya me indica cómo se determina. Cada boliviano, ¿verdad? Perdón, aquí nos establece en bolivianos el valor por cada litro de este producto. Entonces aplico 5,19 bolivianos por cada litro que yo quiero internar en el país. Así voy a aplicar la alícuota específica en lo que es el IC. Si, por ejemplo, tengo en esta parte, para que ustedes puedan ver, voy a agrandar un poquito. Si tengo, por ejemplo, dentro de la mercancía que estoy importando, un vino espumoso, ¿verdad? Aquí me dice en la característica, en la partida general, me dice vino de uvas frescas, incluso encabezado, mosto de uva, excepto la partida 2009. Debo revisar para asegurarme que no contradiga, ¿verdad?, el producto que quiero determinar el IC. Digamos que es un vino espumoso, por lo tanto le corresponde, tiene dos tipos, ¿verdad?, de alícuotas. Tiene una alícuota específica y tiene una alícuota porcentual. Entonces yo voy a establecer, puedo trabajar con ambos si deseo, ¿verdad? Y ya puedo aplicar, o ya sea la alícuota específica o ya sea la alícuota porcentual. En este caso, si digamos yo deseo, aplico la alícuota porcentual, que va a ser el 5%. Si me dicen, aplique la alícuota específica, debo aplicar esta. 3,57 bolivianos por cada litro de vino espumoso que yo deseo importar, ¿sí? Y eso se hace para cada uno de los productos. Por eso es muy importante la documentación soporte en la importación, porque me va a detallar, ¿verdad?, cómo está viniendo la mercancía que yo voy a importar. Por cada uno de los ítems que está detallado en la lista de empaque, en la misma factura, en cualquier otro documento, ¿verdad?, que tome parte de la documentación soporte, me debe establecer a detalle, ¿verdad?, todos los ítems que contiene la mercancía que voy a ingresar. Y como les mencionaba, cuando internamos mercadería para importación, muy pocos van a ser los que van a importar uno o dos tipos de productos, ¿sí?
casi siempre trabajamos con una variedad de productos y se ingresan muchos ítems, bastantes ítems en una sola misma factura o en una misma lista de empaque. Bien, de esta forma ustedes van aplicando según lo que les corresponda, ¿verdad? Ya sea la alícuota específica o la alícuota porcentual, según el tipo de producto. Tienen más para ir revisando cuando hagamos la práctica. Aquí se los he puesto toda la actualización, como les mencionaba, igual lo tienen en la plataforma en PDF. Y aquí ha habido una modificación que vale la pena aclarar para que ustedes tengan conocimiento, ¿verdad? Ha habido una modificación en nuestra normativa. ¿Qué ha sucedido? Que mediante el decreto 4114, el año pasado, el 12 de diciembre, la actual presidenta, ¿verdad?, ha hecho una modificación a las alícuotas del gravamen arancelario y del impuesto a los consumos específicos para la importación de vehículos, pero netamente con motor eléctrico, ¿sí? Es decir, que las personas que están ingresando en este momento, a partir de lo que se ha promulgado el decreto supremo, ingresan para importación vehículos, pero tiene que ser netamente eléctrico su motor, ¿verdad? Tiene que ingresar sin pagar gravamen arancelario, ni pagar el impuesto a los consumos específicos. Es decir, ha liberado, ¿verdad?, esas alícuotas, ha liberado esos impuestos para que puedan ingresar vehículos propulsados, ¿verdad?, con motor eléctrico. En ese caso, a partir de este decreto supremo, en adelante, eso ya no se modifica, no es transitorio, entonces en adelante todos los vehículos que sean netamente con un motor eléctrico, ¿verdad? Esos vehículos eléctricos que ustedes han debido ver el año pasado, y no sé si este año, bueno, creo que este año un poquito ha bajado, han empezado a ofrecer en ferias y en otros lugares unos autos pequeñitos, ¿verdad? De una sola persona, y creo que tenía un acompañante en la parte de atrás, pero era eléctrico, es eléctrico el auto. ¿Han visto? Había uno en el SAS, que estaban sorteando. ¿Han visto? Sí, Sí, dice. Lisa. Sí, dice. Dice. En Santa Cruz. En Santa Cruz bastante, ¿verdad? Pero este año, el año pasado también, en Navidad, el SAS creo que ha sorteado uno de esos vehículos, ¿verdad? Muy pequeñitos, son chiquitos para una persona y su acompañante en la parte de atrás. Creo que solo una persona ingresa, no sé la verdad, pero estaba en el patio del SAS, ya han hecho un sorteo de ese vehículo, ¿verdad? Parte de Navidad. Ese tipo de vehículos, por ejemplo, que son netamente eléctricos, igual, han entrado mediante ese decreto supremo donde se libera el gravamen arancelario y se les libera del impuesto a los consumos específicos. Entonces, tengan mucho cuidado cuando hagan la determinación de la liquidación tributaria si hablamos de ese tipo de vehículos. Bien, también entra otro impuesto que es alcanzado dentro de lo que es la liquidación tributaria, ¿verdad?, en la importación. Hablamos del IHD, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, ¿sí? Esto aplicamos especialmente a la importación, ¿verdad?, ya sea para la comercialización o distribución en el mercado interno de los hidrocarburos y sus derivados. ¿Cómo aplicamos? Aplicamos el momento que se extrae. Aquí ya no es, como hablábamos, ¿verdad?, en el segundo tema, no voy a contratar, qué sé yo, un tipo de transporte terrestre, marítimo, aéreo, va a ser a través de redes, ¿se acuerdan? Una cuarta opción que teníamos de tipo de transporte. Y justamente es para la importación de hidrocarburos y sus derivados. Aquí también aplicamos porcentajes y también alícuotas específicas, ¿verdad?, según corresponda. Y vamos a aplicar, eso también va actualizando, según el tipo de bien que se esté importando. Varía. Hasta aquí sería toda la parte teórica, ¿verdad? Un poco general para que ustedes ya puedan comprender. Dice, ¿Quién me hace una consulta? una pregunta, Vania. Vania. Dice, ¿se aplica la comercialización en el mercado interno? ¿El mercado interno sería aquí en Bolivia? Sí, cuando hablamos, y a partir de ahora vamos a empezar a hablar bastante de ese término, ¿verdad? Hablamos de un mercado interno. Mercado interno, yo me refiero al mercado de Bolivia. Dentro del territorio nacional, ¿verdad?, es mercado interno. Si hablo de mercado externo, es en el caso de las exportaciones, o un mercado internacional,
¿verdad? Me refiero netamente a otros países, ¿sí? ¿Dónde voy a comercializar, dónde voy a vender mis productos? Pero se lleva cuando ya hablamos de la exportación. En este caso, mercado interno es donde yo estoy introduciendo la mercancía, ¿verdad? A través de la importación al país. Empezamos a ver cómo es el tratamiento tributario para la importación. Hablamos de la liquidación tributaria, ¿verdad? La liquidación tributaria es simplemente determinar cuáles son los tributos que va a pagar este importador al momento que ingresa la mercancía a nuestro mercado interno. ¿Dónde paga? A ver, ¿dónde paga? Freddy. Ya hemos llevado en el segundo tema. ¿Dónde paga los impuestos? Cuando llega a la aduana nacional, dice, cuando llega al territorio boliviano, la aduana. Ah, entonces, primer aspecto. Llega a la aduana, ¿verdad? Y paga estos tributos aduaneros en el territorio boliviano. Aduana, ¿sí? a Bolivia. Algunas personas hacen una traducción y está muy mal, que dicen, ¿verdad?, que debemos pagar tributos en el país origen, ¿sí? Aquí, por favor, tengan mucho cuidado porque depende mucho al tipo de convenio, al tipo de contrato que suscriben. El importador, cuando llegue al país destino, que en este caso es nuestro país, ¿verdad?, debe pagar sus tributos, va a pagar sus impuestos dentro de lo que es el territorio nacional. Por más que este importador haya asumido, ¿verdad?, pagar tributos internacionales en el lugar, en el país de origen. Tengan cuidado, ahí son las condiciones como establecen sus contratos al momento que realizan las importaciones, ¿sí? Paguen o no paguen en otro país o en el país de origen, en Bolivia, ¿verdad?, no pueden ingresar mercancías si no hacen el pago de sus tributos aduaneros, según corresponda. ¿Cómo hacemos el pago? Ustedes recordarán en el procedimiento que ya hemos hablado, ¿verdad? Llenamos a través del SIDUNEA, hacemos la solicitud, ¿verdad? Ingresamos la DUI y nos tienen que validar esa DUI para que yo pueda pagar mis impuestos, los tributos aduaneros. Entonces, por el momento, todavía seguimos trabajando con lo que es el SIDUNEA. Recordarán también, yo les hablaba, ¿verdad?, de que se está haciendo modificaciones en lo que son los sistemas informáticos de la aduana nacional. Al momento utilizamos lo que es el SIDUNEA, ¿verdad?, para las importaciones hasta que la aduana haga el cambio, la transferencia, la migración de un sistema a otro, ¿sí? En las exportaciones, por ejemplo, ya trabajan con lo que es el sistema SUMA, ¿sí? Es un nuevo sistema que han actualizado en la aduana. Mientras no terminen de hacer esa migración, como les mencionaba, me acuerdo al principio, tenía que haber sido este año ya la migración completa. No se ha logrado hacer la migración porque había una interrupción por el tema del COVID. Entonces, me imagino que ya hasta el año o subsiguiente año se va a hacer la migración completa de un sistema a otro. Mientras tanto, trabajamos con lo que es el SIDUNEA para el llenado de la DUI, ¿verdad?, la aprobación, la validación de la DUI para que yo pueda pagar mis tributos. Entonces, ingresamos mercancía al país. Ingresamos mercancía al país, ¿verdad? Determinamos ya cuál va a ser el canal de salida, etcétera, todo lo que es el procedimiento dentro de la aduana. Y ahora ya ingresamos a la SIDUNEA, toda la documentación, soporte con la que está ingresando mi mercancía, ¿verdad? El sistema revisa, determina el canal para la revisión física y documental y asimismo me determina y me dice, ¿verdad?, pague sus tributos aduaneros. Y ahí es donde tengo que hacer yo el cálculo de mis tributos aduaneros. ¿Qué voy a pagar? ¿Qué voy a liquidar como tributos aduaneros? ¿Sí? Si yo me equivoco, y aquí vale la pena también hacer la aclaración, ¿cómo sucede, no? Si yo me equivoco en hacer la liquidación tributaria y pago de más, o sea, pago más de lo que de mí tenía que haber pagado, no hay devolución, ni hay compensación, ¿sí? Directamente asumo como que he hecho un mal cálculo y la aduana me dice, solo tenía que haber pagado 3,000, pero ha pagado 4,000. Entonces, solo sirve los 3,000 del pago. ¿Qué sucede si yo no pago lo que correspondía por ley? ¿Sí? ¿Qué sé yo? Tenía que haber pagado 3,000 y pago 2,900. He pagado menos 100 bolivianos por un mal cálculo
que me ha realizado mi agencia despachante o mi liquidador tributario, mi contador, no sé, alguien que me ha asesorado, ustedes, por ejemplo, que van a ser los que van a asesorar y van a realizar estos cálculos, estos pagos, ¿verdad? Y me hicieron un mal cálculo. Pago menos y la aduana, cuando revisa, porque yo pago, introduzco esta boleta, el voucher, ¿verdad?, de pago a la aduana, y la aduana debe verificar todo mi pago, el concepto de mi pago. Si determina que he pagado de forma incorrecta me dice pague el saldo, me establece un plazo, ¿verdad? Y si no cumplo, directamente me abre un proceso, ¿sí? Por haber pagado menos. Entonces es muy importante que ustedes cuando hagan la liquidación tributaria sean exactos en su determinación. Aquí no hay más, menos, uno, ¿verdad? No hay esa variación. Los que conocemos y los que ya conocen el tema tributario, es exacto el pago de un tributo, ¿sí? Caso contrario, existen sanciones, se aplican multas, se aplica intereses, ¿verdad? Por el tiempo que ha transcurrido o por el monto omitido el momento del pago del tributo o del impuesto. ¿Qué mercancías están exentas al pago del gravamen arancelario y en los tributos aduaneros? ¿Cuáles son los tributos aduaneros? IVA, IC y el IHD. Por ejemplo, tratados o convenios internacionales o acuerdos de integración económica. ¿Qué tipo de acuerdos o convenios tenemos en Bolivia? Han llevado con el doctor Escobar. Recién estamos llevando el... Bien, pero en primero llevan. Sí, estamos empezando con eso, Lisa, recién. Llevan en segundo, ¿qué materia con el doctor Escobar? Legislación boliviana. Legislación boliviana laboral. Creo que es. Legislación boliviana. Legislación internacional llevan en segundo. Ah, sí, sí. La boliviana ya han llevado en primero. Por eso les digo, los acuerdos y tratados ya han tenido que ver, por lo menos, mencionar cuáles son los acuerdos y tratados que tenemos en Bolivia. La CAN. Mercosur, Lice. Mercosur, CAN. La OM. La OMA. La Organización Mundial. ¿Qué es la OMA? Ya, hasta adelante ya tenemos de todas formas, cuando ya vayan avanzando un poquito más, voy a coordinar con el doctor Escobar. Tenemos justamente una práctica que realizar acerca de los tratados, así que vayan averiguando, consulten a sus docentes, ¿sí? De manera general, hablamos entonces que hay tratados y convenios internacionales, ¿verdad? Y justamente en esos convenios, ¿cuál es el objetivo de esos convenios? De mejorar, ¿verdad?, las relaciones económicas entre un país y otro. Para eso firmamos un acuerdo, para eso firmamos un convenio, ¿verdad? O un tratado, justamente para liberarnos impuestos, para colaborarnos económicamente, ¿verdad? Haciendo la importación entre esos dos países. También hablamos de las importaciones por miembros del cuerpo diplomático y consular. Todas las representaciones de organismos internacionales están en realidad, según la ley 843, exentos de cualquier pago, de cualquier tributo, ¿verdad?, que sea determinado en el país, en el territorio boliviano. Importaciones realizadas por organismos de asistencia técnica, igual, aquí quién acredita, quién establece, ¿verdad? Se va a ser el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tenemos la importación de mercancías donadas, también es muy importante que tomen en cuenta, ¿verdad? Todas las mercancías que ingresan con el objetivo de no lucrar, sin fines de lucro, ¿verdad? Y va a ingresar ya sea mediante organismos privados, pero deben ser autorizados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, ingresan sin pagar gravamen arancelario ni los tributos aduaneros. Hablamos de otras exenciones, también el pago de gravámenes arancelarios en la importación. Por ejemplo, si proviene la mercancía de un país, ¿verdad?, que toma parte del Mercosur,
por el mismo hecho que ya existe un acuerdo comercial, ¿verdad? Y al ser parte de este acuerdo, entonces de la misma forma estamos exentos de pagar el gravamen arancelario. En ese caso solo es gravamen arancelario, no tributario, ¿sí? Las importaciones realizadas por miembros, igual que en la anterior diapositiva, todos los que toman parte de miembros diplomáticos, ¿verdad? Y relacionados a organismos internacionales, aprobados obviamente por las instancias correspondientes, igual están liberados de lo que es el pago del gravamen arancelario. Organismos de asistencia técnica, de la misma forma, igual deben estar acreditados, ¿verdad? Por el Ministerio de Relaciones Exteriores o el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Los bienes donados, de la misma forma, liberados, ¿verdad? De lo que es el gravamen arancelario. Todas las importaciones donadas tiene que ser previo, ahí tiene que conocerse, hay que tener cuidado, por favor. Cuando se hace una donación, tiene que tener una previa autorización. Ustedes se acordarán, en el segundo paso, justamente obtenemos las certificaciones y autorizaciones. Ahí es donde se establece si esa mercancía va a ingresar para donación, ¿verdad? O está entrando para ser comercializada en el país. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos países que conforman lo que es el Mercosur. Tenemos los estados partes, los que sí toman parte del Mercosur: Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Venezuela. Venezuela actualmente se encuentra suspendido, ¿verdad? Ya hace varios años. Los estados asociados: Bolivia, que es un país asociado a Mercosur, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam. Y así tenemos todos los acuerdos y tratados establecen, ¿verdad?, qué países toman parte y entre qué países va a existir esa colaboración en el intercambio, ¿verdad?, de sus mercancías. Le hice una pregunta. Juan Gabriel. La anterior diapositiva, dice. No, la anterior de esa. ¿Cuál es la diferencia de estatus de parte y estatus asociados? ¿Cuál? No te he entendido. El anterior donde Venezuela está suspendida, ¿verdad? El Aquí, anterior. esos son los que han creado, en realidad, este acuerdo. ¿Sí? Y Sí, ¿cuál es la luego, los que han creado, ellos han creado el acuerdo y luego han invitado a otros países para que se asocien. Y Bolivia ya es un país asociado. ¿Sí? Y obviamente va sufriendo varios cambios y cada año, ¿verdad?, van actualizando quiénes son los miembros de este. Es un ejemplo que les pongo, por ejemplo, lo que sucede con el Mercosur. Vamos a otro acuerdo y lo mismo, ¿verdad? Van actualizando cada año, cada cierto tiempo, van actualizando qué países toman parte. Venezuela, por ejemplo, ya no toma parte directamente del Mercosur. ¿Sí? No sabemos qué va a suceder, aquí depende mucho de los gobiernos, ¿verdad? Para ver en qué acuerdos, en qué tratados vamos a tomar parte. No sabemos qué va a suceder posteriormente con Bolivia, qué tal si ya deja de pertenecer al Mercosur, por ejemplo, ¿verdad? Va a depender mucho del tipo, del gobierno que nos toque, ¿verdad? Para establecer también los acuerdos y tratados con los otros países. Hay una modificación, muy bien, Gabriel. Hay una modificación que ha habido mediante decreto supremo y a partir del decreto supremo, ¿verdad? Se está en realidad aplicando que a medida que dure, la medida que dure de prevención y también de contención de lo que es el COVID, se está liberando todo lo que es el gravamen arancelario, ¿sí? Mediante ese decreto supremo, el 4192, que se ha emitido y aprobado el 16 de marzo de 2020, ¿verdad? En el artículo 6, como bien se los marco, liberan lo que es el gravamen arancelario, es decir, pagan 0 de gravamen arancelario hasta el 31 de diciembre. Entonces, solo, como les decía, es normativa transitoria que está válido, vigente solo al 31 de diciembre de 2020. ¿Qué tipo de mercancías pueden ingresar? ¿Verdad? Y están ingresando ahora sin pagar gravamen arancelario. Están ingresando, por ejemplo, insumos, medicamentos, dispositivos médicos, equipamientos, reactivos, detectores de fiebre, adquiridos o donados, todo lo que sea relacionado, ¿verdad?, al coronavirus. ¿Sí? Entonces, ellos no están pagando gravamen arancelario y ustedes habrán visto noticias, pero hay una polémica por el tema de los medicamentos. No están pagando gravamen arancelario, ¿verdad? Están prácticamente les han eximido, les han apartado, no están pagando nada de gravamen arancelario. Sin embargo, los medicamentos han aumentado de precio.
por el mismo hecho de que la gente está comprando más, ¿verdad? Han elevado, creo que hasta 10 veces más su precio en cuanto a la venta. Entonces, es una contradicción que está habiendo en este momento porque se supone que se ha liberado el gravamen arancelario mediante ese decreto supremo justamente para colaborar a que la gente, ¿verdad?, pueda adquirir a menor costo todavía los medicamentos, insumos y otro tipo de equipamiento relacionado a lo que es el COVID. Sin embargo, nos está sucediendo todo lo contrario. Existen también otras exenciones y diferimientos, también transitorios, ¿verdad?, por lo que está sucediendo en el país. El Decreto Supremo 4227, igual, difiere, ¿verdad?, a 0% el gravamen arancelario, como les mencionaba, a todo equipamiento relacionado a lo que es el COVID. También a lo que es la diabetes de tipo 1, de tipo 2, enfermedades renales, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neurológicas y enfermedades oncológicas, ¿sí? En este caso, las empresas que trabajan con ese tipo de medicamentos, equipamientos e insumos, ¿verdad?, son los que están siendo beneficiados y obviamente el beneficio luego tiene que ser a la sociedad, ¿verdad?, que va a ingresar sin pagar gravamen arancelario, es decir, que su costo de venta tiene que ser menor todavía porque no está pagando este gravamen arancelario al momento que está importando esa mercancía. Ustedes todo este material pueden ampliar, tal como les pongo en las diapositivas, ¿verdad? Tienen todo este marco normativo, tienen en la diapositiva para que puedan revisar y si vamos a hacer la práctica, aplicamos justamente lo que indica la normativa. En la liquidación tributaria, bien, vamos a ir repasando. Ya hemos hablado, ¿verdad?, de un gravamen arancelario y hemos hablado de los tributos. ¿Cuáles son los tributos? Delina Cayara. Delina Cayara. Sí, Lisa. Tu cámara, Delina. El ¿Cuáles son IVA, los tributos? IVA. el FOB, el CIF. No leas lo que está en la diapositiva, estamos repasando. No nos olvidemos, hemos hablado de un gravamen arancelario y estamos hablando de tributos. El gravamen arancelario ya sabemos que se aplica en porcentajes. Hemos hablado de tributos. ¿Cuáles son esos tributos? Dentro de la importación. El IVA, IVA, el IC, el IEHD. IEHD. Entonces, tenemos 3 impuestos, ¿verdad?, que toman parte de los tributos aduaneros que vamos a pagar en la importación. Ahora sí va a depender al tipo de producto, al tipo de mercancía que estoy ingresando al territorio, ¿sí? ¿Cómo hacemos la liquidación tributaria? Vamos a hablar de un gravamen arancelario, ¿verdad? Hablamos de un IVA. Aquí puede estar el IC cuando corresponda. Vamos a hablar de un valor FOB. Vamos a hablar de fletes, ¿verdad? El flete es simplemente hablar del costo de transporte, ¿verdad?, por el cual voy a transportar la mercancía. Aquí ya debo establecer, cuando hago la liquidación tributaria, es más, ya tengo todo claro porque se supone que la documentación soporte ya indica cuál es el documento de transporte, cuál es el costo de transporte, ¿verdad? O costo de los transportes que vaya a tener el transporte, en realidad llevar la mercancía desde el país de origen hasta Bolivia. Entonces vamos a hablar de flete. El flete es el costo de transporte, ¿verdad? Podemos hablar de un flete marítimo, de un flete terrestre, o un flete aéreo, ¿verdad? Y cada uno tiene su diferencia al momento que vamos a hacer la determinación. El costo del flete, por ejemplo, ¿verdad?, cuando es en un transporte marítimo, hay un documento que justamente nos va a entregar el transportista, ¿sí? El momento que yo subo, ¿verdad?, a bordo de a través de un, ¿cómo se llaman estos barcos grandes? Donde transporto los containers. Los buques. Los buques, ¿verdad? Subo a un buque, establezco que voy a transportar ya por vía marítima. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, puede ser mi mercancía que la traigo de China.
tiene sí o sí, primer transporte, ¿verdad? Va a ser el marítimo. Depende del tipo de mercancías, pero voy a hacer cuenta que es una mercancía que debe transportarse por marítimo. Contrato, ¿verdad? Al transporte marítimo y me va a entregar del transporte marítimo, me va a llegar un documento, ¿verdad? Que nosotros lo vamos a denominar el BL, ¿sí? En muchos lugares van a encontrar como BL, es el Bill of Lading. ¿Qué es el Bill of Lading? El BL, en muchos casos que simplemente mencionan BL. El naviero, ¿verdad? En realidad me va a entregar el documento donde él acredita que el momento que está subiendo esa mercancía al buque, al barco, ¿verdad? Él verifica que realmente la mercancía es la que indica en la documentación soporte. Por lo tanto, cuando llega al país, ¿verdad? Si es marítimo, les van a exigir que presenten su BL para que puedan verificar que el transportista tenía conocimiento y acredita además que la mercancía que he recibido es la misma mercancía que está a bordo. En el flete terrestre, igual, ¿verdad? Existe un documento de transporte donde va a establecer cuál es el costo de transporte que me interesa saber para determinar la liquidación tributaria. En el aéreo, lo mismo, tenemos una boleta, ¿verdad? Y es más fácil todavía determinar porque ya es establecido. Tenemos un valor de seguro, ¿sí? El valor del seguro que tenemos que también cumplir con el pago, indica la normativa, ¿verdad? Que según la Ley General de Aduanas se deduce el 2% sobre el valor FOB como base imponible, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo les comento qué vemos en la realidad. Si el importador determina que ese 2%, por ejemplo, calculando sobre la base imponible, que es el valor FOB, resulta que son $500, ¿sí? Ese 2%. Y si yo he hecho un acuerdo con el que me está vendiendo y resulta que me compro el seguro, pago el seguro desde allá y puedo pagar, no en 500, sino me puede costar $200, por ejemplo, ¿verdad? Yo ya pago ese seguro. ¿Sí? Entonces yo voy a pagar solo los 200. Y cuando llega al país, ese documento vale y listo, entra dentro de lo que es la liquidación tributaria. Si yo no tuviera ese documento, si no he hecho la cancelación de ese seguro, me aplica, según la Ley General de Aduanas, el 2% del valor FOB. Entonces, en muchos casos, es un juego, ¿no?, que hacen los importadores, ven qué es lo más conveniente. Si pagar el seguro desde allá o asumir ese 2% sobre el valor FOB una vez que llegue a aduana. Otros gastos que vamos a considerar aquí, en realidad, todos los gastos y costos relacionados al manipuleo, carguío, descarguío, ¿verdad? Y lo que pueda ser relacionado a la mercancía en lo que es los puertos, por ejemplo. Si llega al puerto de Chile, ¿qué va a suceder al descargar de Chile? Volver a cargar otro tipo de transporte, carguío, descarguío, como les indicaba, y todo el manipuleo de la mercancía, entonces lo voy a considerar como otros gastos. Tenemos también otras erogaciones. Las erogaciones ya las vamos a realizar dentro de lo que es nuestra aduana nacional, ¿sí? Entonces, los otros gastos los vamos a considerar antes de que ingrese a la aduana. Y otras erogaciones los vamos a contemplar todos los gastos, ¿verdad?, que se incurra dentro de lo que es la aduana nacional, ¿sí? ¿Cuáles son los tributos aduaneros entonces de importación? Vamos a trabajar con gravamen arancelario, ¿verdad? Y los impuestos internos, que son los impuestos que pagamos en el país. IVA, IC y EHD, según corresponde. Podemos tener casos en el que pagamos gravamen arancelario, pagamos IVA y pagamos IC. Como también puede haber casos en el que paguemos gravamen arancelario y solo IVA. No vamos a encontrar ningún caso en el que solo pague gravamen arancelario y pague el IC, ¿verdad? A menos que sea una mercancía que esté libre o esté dentro de las exenciones del impuesto al IVA. No nos olvidemos que el IVA, su alcance es a todas las importaciones definitivas, por lo tanto, todas las importaciones son alcanzadas por el IVA, excepto aquellas que, según normativa, se encuentran dentro de las exenciones. Hablamos del derecho antidumping, ¿verdad? La importación, en realidad, al momento que se hace, que se termina el gravamen arancelario,
se va a determinar también un derecho antidumping, que es la importación adicional a un producto determinado de un país exportador para que este precio, ¿verdad?, se aproxime al precio del valor en el mercado interno. No podemos, y aquí vale la pena que ustedes hagan un análisis el momento que estén haciendo la compra, ¿verdad?, para la importación, deben considerar que su precio en el mercado interno no puede superar, ¿verdad?, al que ya es establecido en el mercado interno. Es decir, si yo decido traer celulares, por ejemplo, de China, yo debo contemplar cuál va a ser mi costo de mercadería. Voy a hacer el pago de todos mis tributos, seguros y todo lo demás, otros gastos y costos que tengan que ver con la importación. Voy a establecer posterior a todo esto, ¿verdad?, recién el costo de venta, el precio de venta. Este precio de venta no puede ser superior al que ya está en el mercado. Caso contrario, imagínense, ¿quién va a traer mercadería para no ganar? ¿Verdad? Entonces ahí es muy importante que ustedes se anticipen muchas veces en hacer este cálculo para ver si la mercancía va a poder ser vendida o no en el mercado interno. Bien, aquí sí vayan tomando en cuenta, esta es la forma como vamos a determinar la liquidación tributaria. Hablamos de la base imponible de los tributos, ¿sí? Para el transporte terrestre o marítimo, aquí vamos a ir diferenciando según el tipo de transporte, ¿sí? Vamos a trabajar terrestre o marítimo de una forma y para el aéreo de otra forma. Entonces, para el transporte terrestre o marítimo, vamos a partir de esta fórmula. Tenemos el valor de la transacción. Este valor de la transacción es el valor de la mercancía, ¿sí? Este valor de la mercancía está consignado en la factura comercial, dentro de la documentación soporte. Este valor va a ser el valor FOB, ¿sí? Lo vamos a denominar valor FOB. A este valor FOB vamos a sumar los fletes, ¿sí? Según el tipo de transporte que vayamos a tener en la importación de esta mercancía. Podemos tener 1, 2, hasta 3 o más fletes, ¿verdad? Más transportes por los cuales vamos a ingresar la mercancía. Tomamos en cuenta, y aquí no se olviden, desde el país de origen, ¿sí? Los transportes a los cuales hemos recurrido. Primer flete va a ser, si he traído, por ejemplo, de Chile, de China, ¿verdad? Tiene que llegar vía marítima. Tomo el transporte marítimo, mi primer flete marítimo. Llega a un punto, tiene que ser el puerto, ¿verdad? Desembarca en el puerto y ahí voy a tomar otro tipo de transporte, que va a ser en este caso terrestre, ¿verdad? Hasta que llegue a la aduana frontera, es decir, la aduana de Bolivia. Entonces, ya tengo 2 fletes para considerar. Aquí simplemente es la suma de los fletes que vaya a tener en el transporte, ¿verdad?, de la mercancía. Sumo el flete 1, gastos de carga y descarga, sumo el flete 2, el costo de ese transporte, ¿verdad? Y aquí voy a sumar lo que es el seguro hasta la aduana de frontera. La sumatoria de todo esto, valor FOB, más flete, más todos los fletes que vaya a tener, más el seguro, voy a obtener lo que es el valor CIF, ¿verdad? Que posteriormente se va a convertir en mi base imponible para el gravamen arancelario. ¿Qué sucede si yo no cuento con el documento, ¿verdad?, de transporte y al final no sé cuál va a ser el costo por el cual debo determinar la liquidación tributaria? ¿Qué me dice la normativa? Me dice, vamos a determinar, vamos a presumir, ¿verdad?, un costo de mercadería. Por eso es muy importante la documentación que les tienen que enviar desde el país de origen para contemplar estos costos. Si no contempla, si no se establece o se extravía, por ejemplo, la documentación, se va a presumir un 5% sobre este valor FOB, ¿sí? Cuando el transportista, por ejemplo, y sucede en el seguro, ¿verdad?, no trae la mercancía con más el seguro, y eso ya establecemos en el momento que hacemos el acuerdo, el contrato, ¿verdad? Si no cuenta con este seguro, que es hasta la aduana frontera, el seguro internacional, igual vamos a presumir que vamos a pagar el 2% sobre el valor FOB. Entonces, si ustedes no cuentan con esa información, no tienen el costo del transporte, aplican el 5% sobre el valor FOB. Si no tienen el seguro,
aplican el 2% sobre el valor del FOB. De esa forma ustedes obtienen lo que es el valor CIF, ¿verdad? Que va a ser la base imponible para el gravamen arancelario. Primer tributo que yo debo determinar y cancelar, ¿sí? En el caso de la importación de vehículos, por ejemplo, que ingresan por sus propios medios o entran bajo el régimen de viajeros. Si no tiene el costo del transporte, igual se va a considerar el 2% del valor FOB. Para el transporte aéreo, ¿cuál va a ser el tratamiento tributario que vamos a dar? Tenemos el valor de la transacción de la mercancía, ¿verdad? Karina, ¿quién me está No, hablando? y no. Y no sé. En la parte del costo de transporte también incluye, ¿verdad que se hace el contrato del contrato de embarque? También incluye el costo de transporte en ese contrato. Por eso va a depender mucho en qué términos se hace ese contrato. ¿Quién asume además? Ahí están los Incoterms, lo que llamamos Incoterms, ¿verdad? Ahí determinarán quién va a asumir, el vendedor, el comprador. No interesa al momento que yo hago la liquidación tributaria, pero debo tener un valor. No importa si lo ha pagado el vendedor o lo va a pagar el comprador, ¿sí? Al momento que yo hago la determinación tributaria, debe tener un valor. Si no tiene ese valor como costo de transporte, yo voy a presumir el 5%, ¿sí? Y en ese contrato de embarque incluye, ¿verdad? El Bill of Lading. Debería, claro, debería incluir, pero si por algún motivo no incluye, como les digo, ¿verdad? Puede existir que va a haber situaciones en las que no van a tener un costo de transporte. ¿Qué es lo que hacen? Directamente presumen el 5% y eso nos establece la Ley General de Aduanas. Ya es para la liquidación tributaria. Eso no es para pagar al transportista. Ya sabrán cómo cerrar el transportista, ¿verdad? Con el vendedor y el comprador. Eso es simplemente para la liquidación tributaria en Aduana Nacional de Bolivia. ¿Sí? Ya, continuamos. Para el transporte aéreo, vamos a trabajar igual con el valor de la transacción, el valor de la mercancía, que es el valor, ¿verdad?, que viene en la factura comercial, y vamos a sumar lo que es el flete aéreo, ¿sí? El flete, la guía aérea con la que se hace el transporte. El flete aéreo se va a considerar el 25%, ¿verdad?, para liquidación tributaria. Aquí tengan en cuenta, no se considera el 100% para liquidación tributaria, ¿sí? Solo el 25% de este flete aéreo. Cuando se realiza el transporte sin ningún seguro, al igual que el terrestre, puede tener el seguro como no, ¿verdad? Muchas veces no contempla. De igual forma, vamos a presumir el 2% sobre este valor de la transacción que viene en la factura comercial. Entonces voy a obtener la sumatoria del valor de la transacción, el valor de la mercancía según factura comercial, más el flete aéreo, más el seguro hasta frontera, ¿verdad? Vamos a obtener el valor CIF. Este valor CIF va a ser igual mi base imponible para el gravamen arancelario. ¿Comprenden, jóvenes? María Belén. Mariam. Sí, Licen. Sí, me han escuchado, ¿verdad? Hay un poco de interferencia. Sí, Libertad, ¿me escucharon? Sí, Licen. Ya. Entonces, consideren por favor esta diapositiva para lo que vamos a hacer en la práctica, ¿sí? Vuelvo a reiterar para que ustedes sepan cómo vamos a hacer la determinación de los tributos. La base imponible para el gravamen arancelario. Estamos haciendo por partes, ¿sí? Primero siempre vamos a determinar lo que es el gravamen arancelario. Para llegar a ese gravamen arancelario, yo debo determinar de esta forma, ¿verdad? Para el terrestre marítimo y también para el aéreo. Vuelvo a reiterar, ya más resumido, para el transporte terrestre o marítimo, voy a partir del valor de la transacción, es decir, mi valor FOB, más los fletes, flete marítimo, flete terrestre, ¿verdad? Los fletes que vaya a tener, más el seguro. ¿Quién me está hablando? Disculpe, la pantalla me sale en negro, licenciada. ¿A todos? No sé. No, Licen. No, Licen.
No le dicen. Se ve Mal, todo. mala. Normal. A ver, no sé, tal vez tu internet, Karime me habló, ¿no? No, Lice. ¿Quién tenía el problema de la pantalla? Alexandra dice. Alexandra. Bien, continuamos. Estábamos indicando, ¿verdad?, que la sumatoria del valor FOB más el flete terrestre marítimo, ¿verdad?, más el seguro, obtenemos el valor CIF. De ese valor CIF, recién voy a aplicar ese porcentaje que va a ser del gravamen arancelario, ¿sí? En el aéreo, vamos a considerar el valor de la mercancía, siempre fíjense el valor de su factura comercial. Ese es el valor exacto, ¿verdad?, sin ningún otro gasto que se le vaya a aumentar. Por lo tanto, el valor de la transacción más el flete aéreo, pero este flete aéreo, por favor, no se confunda, no se considera el 100%. Del valor del flete, ¿verdad?, de la guía aérea con la que llega la mercancía, pagamos sobre el 25%, es decir, saco el 25% de ese valor de la guía aérea y ese 25% va a ser lo que voy a aumentar, ¿verdad?, al valor de la transacción para determinar mi liquidación tributaria. Lo mismo que en el transporte terrestre o marítimo, trabajamos con el seguro, ¿verdad?, hasta la aduana frontera, y si no tiene este valor de seguro, que en muchos casos no llega porque no les conviene, ¿verdad?, porque resulta que ese 2% que voy a presumir es inferior al que me puede costar en el país de origen, por lo tanto, no consideran, no hacen llegar el seguro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Determinamos un porcentaje, presumimos, ¿verdad?, el 2% sobre el valor FOB, el valor de la factura. De esa forma voy a obtener el valor CIF, que se va a convertir en mi base imponible para el gravamen arancelario. Luego de que determine el gravamen arancelario, corresponde ahora que pague los impuestos internos. ¿Cuáles son los impuestos internos? IVA, IC o el IHD. Los más usados, IVA e IC. ¿Sí? ¿Ven? Partimos nuevamente. Hasta aquí ya hemos determinado la anterior diapositiva. ¿Sí? ¿Logran ver? Sí, Lice. Ya. Sí, Ya Lice. tenemos, ya hemos obtenido, ¿verdad?, el valor CIF frontera. Ahora yo voy a sumar, y me indica la Ley General de Aduanas y otra normativa, ¿verdad?, que regula que debo sumar todas las erogaciones realizadas en el despacho aduanero y que no sean facturadas, ¿sí? La aduana puede realizar una serie de cobros dentro de lo que es el despacho aduanero y, por lo tanto, esas erogaciones que se va a realizar ya dentro de la aduana nacional, si ya hemos llegado a la aduana, nuestra mercancía ya ha ingresado a la aduana, entonces, todos esos gastos que voy a tener dentro de aduana, voy a sumar a este valor CIF frontera junto con el gravamen arancelario, por partes. Valor CIF, ¿verdad?, mi base imponible. Sobre este valor CIF aplico el porcentaje de gravamen arancelario, que va a ser esto de aquí abajo, y luego voy a sumar otras erogaciones dentro de la aduana nacional. La sumatoria de estos tres, ¿verdad?, voy a obtener base imponible para el IVA. Y en este caso aplico la alícuota, ¿verdad?, que ya hemos determinado, específica del 14,94% para pagar el IVA. Esta misma base imponible también me va a servir para determinar lo que es el IC, ¿sí?, considerando su alícuota porcentual o también más adelante considerando su alícuota específica. Quiero que quede claro cómo es la estructura con la que trabajamos en la liquidación tributaria. ¿Han comprendido, jóvenes? ¿O vuelvo a repetir? Le hice una pregunta. ¿Quién me pregunta? Sebastián. Sebastián. Donde trabajaba me dijeron que cuando tenía, él hace trade con la póliza y no pagaba el 14%. ¿Cómo es eso? No entendí muy bien. ¿Cómo? ¿Qué tipo de mercancía ingresaban? Equipos de gimnasio. Pero me dijo como tenía la póliza solo pagaba el 3%. ¿El 3? ¿El IC? Sí. No, en realidad Eso. para importar
Antes, a ver, tienen que comprender que todavía la mercancía va a llegar a la aduana, ¿verdad? Cuando tenemos la póliza es cuando ya sale de la aduana, ¿sí? Ya está en el mercado interno. Entonces, en el mercado interno ya aplicamos los otros impuestos internos que tenemos en el territorio. La liquidación tributaria es previo a que ya me autoricen el ingreso de esta mercancía, es decir, me emitan las pólizas de importación, ¿sí? Las pólizas simplemente son los documentos donde me valida que esa mercancía, ¿verdad?, ha ingresado de forma correcta y ahora puede ser comercializada, distribuida, etcétera, ¿verdad?, o consumida dentro del mercado interno. Entonces, no tenemos que confundirnos. Todavía estamos ahora nosotros haciendo el tratamiento tributario de lo que es antes de que llegue, ¿verdad?, antes de que salga, más bien dicho, de lo que es la aduana, ¿sí? Y eso tenemos que hacer todas las personas que importamos. Por eso, o sea, dentro del proceso de importación está lo que es la liquidación tributaria. Lo que había suceder en tu caso, Sebastián, es de que la póliza, si tú la revisas, la póliza ya contempla justamente el pago de gravamen arancelario, IVA, ¿verdad?, que son alcanzados los dos impuestos por el tipo de mercancía que está ingresando. Ahí va a determinar cuál es su valor FOB, su valor CIF y todo lo demás. En esa póliza ya determina. Con esa póliza ingresa al mercado interno. Y ahí ya determinará qué tipo de impuestos, según el régimen al que corresponde, qué tipo de impuesto va a pagar en el mercado interno, que es distinto. Y ahí pagará el IT que es el impuesto a las transacciones, por el ingreso que recibe, etcétera. Ya es distinto el tratamiento tributario dentro de lo que es el mercado interno. No, está bien, gracias, Elisa. ¿Sí? Gracias. Otra consulta, jóvenes. ¿Alguna consulta? Antonio Rengifo, ¿nada? ¿Queda claro? Vamos a hacer una práctica para que vayamos viendo cómo vamos a trabajar. A ver, les voy a dar unos minutos para que se relajen. Vamos a descansar unos minutos para que podamos continuar y empezamos con la práctica. Puedan ver lo que vamos a resolver, ¿sí? Vamos a hacer una liquidación tributaria para un tipo de transporte aéreo. Me indica ya en la información, ¿verdad?, que el tipo de transporte, muy importante que ustedes conozcan cuál es el tipo de transporte, es el vía aérea. ¿Qué fecha se está realizando la internación? ¿Sí? Aquí vamos a trabajar más adelante ya en términos más determinados, como son, por ejemplo, validación de la DUI, fecha de aprobación, etcétera, para ver los plazos que debemos respetar en cada una de las etapas, especialmente cuando hacemos ya el registro contable. También en esta parte es importante, yo les voy a dar, pero para eso yo necesito que ustedes trabajen junto conmigo, ¿verdad?, en lo que es la clasificación arancelaria. La plataforma, si ustedes ya les he mostrado ese instante, ya tienen aranceles 2019 y 2020 y tienen que aprender a trabajar conmigo. Ya en el examen yo no les voy a dar la clasificación arancelaria, les voy a dar esta descripción. Y lo que ustedes van a hacer es buscar en la clasificación arancelaria, ¿verdad?, si corresponde o no y cuánto corresponde además en el porcentaje de gravamen arancelario. Lo mismo si le corresponde y es alcanzado por el IC. Ustedes tienen que establecer cuál es el porcentaje. Entonces, si no sabemos manejar esos documentos junto con lo que estamos haciendo ahora, va a ser un poco difícil que puedan determinar. No van a saber de dónde salió ese porcentaje porque en muchos casos no les voy a dar, ¿sí? Tenemos el código, la partida arancelaria, ¿verdad? Vamos a ir verificando máquinas cortadoras de césped. Estoy ingresando como mercancía máquinas cortadoras de césped. Verificamos si realmente está, a ver, denme un minuto. Disculpe. ¿Quién me hace la consulta? Alexandra, ¿será que puedo salir y volver a ingresar? Sí, sí. Ya, gracias. Mientras sabemos si realmente está o no la partida y cuánto es el porcentaje que le corresponde, ¿sí?
Bien. Tenemos el arancel 2019 y vamos viendo. Este documento, por si acaso, no lo impriman, manéjenlo en digital, en su celular, ¿sí? El momento que puedan ya descárguenlo. Es muy grande, más o menos son 400 hojas, el clasificador arancelario, así que no vale la pena que impriman, simplemente para que revisen y como van a dar sus exámenes en casa, mejor todavía para que ustedes puedan verificar. Este clasificador arancelario, el 2019, el ejercicio que estamos haciendo es de la gestión 2019. ¿Sí? Vamos a buscar. Me dice que son máquinas cortadoras de césped, ¿verdad? Yo de aquí les estoy dando una referencia y que su código es 8433. Su clasificación arancelaria empieza con 8433. Entonces, vamos buscando. Se van a dar cuenta que en el clasificador se ordena por de orden cronológico. Miren, empieza con 0. Dicen, Hacer la consulta, Vania. no, bueno, yo no veo el documento, o sea, se ha quedado Yo en tampoco. donde Yo tampoco no poder veo el entrar. documento, Lisen. Solamente dice ahí en su carpeta que usted ha abierto arancel 2019 y se ha quedado así, o sea, no entra el documento, no nos muestra. Ahora ya no ven nada. No. Sí, ya no. Ya no hay nada, ¿verdad? Ahora, Vania. Ahora sí, Lisen. Ya, perfecto. Bien, gracias por hacerme anotar. Vamos a buscar a partir de dónde inicia. 84. Den una revisada, por favor. Todo lo que es la clasificación arancelaria está dividido por secciones y capítulos, ¿sí? Y me dice, según el ejemplo, ¿verdad? Que yo tengo, es el 8433. Entonces, vamos a buscar el 8433. Y si no, por lo menos yo les voy a decir se encuentra en tal categoría, ¿verdad? Y ustedes deben buscar. Por eso deben leer para por lo menos conocer por secciones en qué parte puede estar. Miren, si ustedes ven una sección, la sección 3, por ejemplo, contiene grasas, aceites animales, vegetales, productos de desdoblamiento, grasas alimenticias elaboradas, ceras de origen animal o vegetal. Con seguridad en la sección 3 no está. Y así vamos buscando hasta encontrar 8403. Más arriba, a ver, vamos a ir buscando 80. Y una vez que ustedes empiecen a manejar lo que es el clasificador arancelario, va a ser más fácil que puedan determinar en qué parte se encuentra, ¿verdad? Pues como les indicaba, guíense por el primer número, va en orden cronológico, empieza en 0 y termina en 9. Así que es más o menos la altura donde va a encontrar y todo es enumerado de orden correlativa. Hemos indicado que es el 8433. 8433, está más arriba todavía. Según lo que he visto, Lisen es el 0%. El GA. Vamos a ver, 8403. 8433 es 8433 es la que tenemos que buscar. 8433. Ya, aquí está el 8433, ¿verdad? Aquí está la partida, 8433. Y me dice que es 90.10.00. Vamos por partes. Punto 10. Más. Punto 00. Más arriba. 34. 8433, a ver, vamos a ir buscando. Punto 90. Estoy hablando de maquinarias cortadoras de césped. Vamos a buscar maquinarias. Ahí está, en partes, dice. ¿Cuál es de el cortadora número? de césped.
Cortadoras cortadora de de césped, ¿verdad? 8433.90.1000. Abajo está. Esta. Pero dice aquí, fíjense bien, toda la partida completa. Son autopropulsadas, 0%. Más abajo, aquí tenemos justo la que estamos buscando. Cortadora de césped, ¿verdad? De cortadora de césped. ¿Cuánto le corresponde gravamen arancelario? 10%. ¿Logran ver? Sí, sí, Lisa. Sí, ¿verdad? Estoy marcándoles justo con el mouse. Miren, esta es la partida que hemos identificado de cortadoras de césped. 10%. ¿Sí? Si ustedes hubieran leído la primera, con seguridad hubieran escogido, ¿verdad? Tienen que leer toda la información que contempla, lean todo lo que tiene en clasificación y cuál corresponde, ¿sí? Entonces ya hemos dicho que es el 10%. Bien, ahora vamos a ver el Excel. Bien. ¿Cuánto había sido el porcentaje? 10%. El 10%. Bien, vamos a empezar. ¿Qué hemos dicho que contiene? ¿Cómo voy a empezar a hacer la liquidación tributaria? ¿Qué valor primero obtengo? Valor de la mercancía. El valor de la mercancía, que lo voy a denominar el valor FOB, ¿verdad? Vamos leyendo la información. Me dice que son maquinarias cortadoras de césped. El país de origen es China. País de embarque, Hong Kong. País destino, La Paz, Bolivia. Ah, ya. Entonces va a llegar a una aduana de aeropuerto, ¿verdad? En La Paz, Bolivia. El Incoterm que voy a usar va a ser FOB. Valor mercancía, $9,500. El flete aéreo me cuesta, según guía, aquí consideren, $1,500. ¿Sí? Asimismo, me dice que en la información tengo otras erogaciones de 100 bolivianos. Y mi aduana destino va a ser la ciudad de La Paz. Entonces, con esta información, ahora yo ya puedo determinar cómo voy a liquidar los tributos para estas máquinas, ¿verdad?, que están ingresando. En primer lugar, si ustedes han podido percibir, todo lo que es el valor monetario en el cual va a llegar nuestra mercancía va a ser siempre en moneda extranjera, ¿sí? Es decir, en dólares. Entonces partimos. Valor FOB de la mercancía, ¿cuánto es? 9,500. $9,500. $9,500. ¿Sí? Y para no confundirnos, vamos a ir anotando al lado la moneda, ¿sí? Pueden trabajar si desean así. O con el USD, no hay problema. Trabajaremos tal como está en la indicación. $9,500. Luego, me dice que debo sumar los fletes, ¿verdad? ¿Tengo algún flete? Sí. Sí, tengo el flete aéreo. ¿Cuánto es mi flete aéreo? $1,500. $1,500. Pero aquí consideren un aspecto que hemos indicado que va a suceder cuando el transporte es aéreo. Debo determinar el 25% sobre el valor de la guía. Es decir, la guía, y aquí miren la información que tiene, dice, según guía aérea. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Determino 1,500 por el 25%, ¿cuánto es? $375. Exacto. Eso es lo que voy a registrar como flete aéreo. Solo el 25%. Una preguntita, ¿de dónde sacó los 25%, perdón? De los 1,500, de aquí, miren. Ya. ¿Ya? Solo es para el aéreo. Para el terrestre, para el marítimo, voy acumulando el costo de transporte, ¿verdad? Si no tengo el costo de transporte, presumo el 5%. Pero en el caso del aéreo, había una distinción, ¿se acuerdan la diapositiva? Que vamos a determinar el 25% del valor de la guía aérea. Es decir, de esos 1,500,
tengo que sacar el 25%. Entonces, es solo el 25%, ¿verdad? Que yo voy a considerar para el flete aéreo. Ya, ¿qué más El tengo? 25%, Lizzy. ¿Perdón? ¿Por qué el 25%? Porque así me establece la normativa, les he indicado en la diapositiva. A ver, vamos a compartir la diapositiva para que vayamos aquí. O sea, Alice nos dice que el 25% va a ser del flete aéreo, o sea, eso es lo que dice, ¿verdad? Sí, ven la diapositiva, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Ven. Hemos indicado, ¿se acuerdan? Aquí estamos. Nuestro tipo de transporte es aéreo, ¿verdad? Y hemos indicado que nuestro flete aéreo vamos a considerar solo el 25% del valor de la guía aérea. ¿Sí? En este caso es 1.500. Entonces, por eso determino el 25% y solo registro ese 25% como flete aéreo. Y luego me dice que debo sumar seguro hasta aduana. Y si no tengo el valor del seguro, voy a presumir el 2% sobre este valor, el valor FOB. ¿Sí? Y así obtengo el valor CIF. Entonces, estamos justamente en esa parte ahora para poder resolver. Bien, volvemos al ejercicio. Flete aéreo 375, se los voy a poner aquí entre paréntesis, que es el 25% de la guía aérea. ¿Sí? Para que nos vayamos ubicando de dónde estoy obteniendo. ¿Qué más debo sumar? El seguro, dicen. El seguro, ¿verdad? Que va a ser hasta frontera. O seguro simplemente. ¿Cuánto es el valor del seguro? 190. 190. ¿Dónde me indica? ¿De dónde han obtenido el valor del seguro? Del FOB, Sí, a ver, vamos. No tenemos Exactamente. dicen del FOB por el 2%. Muy El bien. 2% del FOB. Si ustedes revisan la información, no tenemos el costo del seguro. Entonces, ¿qué me dice la normativa? Aplico la presunción del 2% sobre el valor del FOB. Entonces, mi seguro va a ser, ¿cuánto? El valor del FOB es $9,500 por el 2%, ¿verdad? Que va a ser mi costo del seguro. ¿Cuánto es? 190. Por el 2%, $190, ¿verdad? Sumo todo esto y ¿qué voy a obtener? El CIF. Tengo el valor CIF frontera. ¿Sí? Este es el valor CIF que hemos visto en la diapositiva, ¿verdad? Y con el cual yo voy a determinar mi base imponible. Esta va a ser mi base imponible, ¿para qué? ¿Para qué va a ser? En la diapositiva hemos visto. Pagar el gravamen Para- arancelario, dicen. Para pagar el gravamen arancelario, ¿verdad? Aquí quiero hacerles una aclaración. Todo lo que vamos a manejar hasta el valor CIF frontera, ¿sí? Vamos a manejar en moneda extranjera. Como ustedes están viendo en el ejercicio, trabajamos con dólares, ¿sí? Así está en la documentación soporte, viene en moneda extranjera. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo no puedo aplicar ningún impuesto, ningún tributo, ningún gravamen a moneda extranjera. Mi normativa me exige que debo hacer una conversión a moneda nacional. Por lo tanto, lo que voy a hacer es obtener mi valor CIF frontera. Esto va a ser CIF frontera en dólares. Y ahora voy a obtener mi valor CIF frontera en bolivianos. ¿Ya? Que es simplemente multiplicar por el tipo de cambio 6.96, ¿verdad? Que es el que está vigente en el año. Me fijo al día que estoy ingresando cuál es la moneda, el tipo de cambio para bolivianos y hago la conversión. Entonces, digo, $10,065 por 6.96 bolivianos y me da 70,052.40. Aquí ya es bolivianos. ¿Sí? ¿Todos hasta ahí? Vayan avanzando, por favor, junto conmigo.
¿Han llegado a ese resultado? Sí, Sí, licenciada. Ya. Entonces voy a trabajar ahora con este valor. Este va a ser mi base, esto va a ser mi base imponible. ¿Sí? Ahora recién yo podré determinar los impuestos, gravamen arancelario, ¿verdad? Pero con la base imponible. Vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente, ¿sí? Todas las personas que manejan el tema tributario y para aquellos que no, tienen que saber que el cálculo para la base imponible se trabaja sobre números enteros, no trabajo con decimales, es decir, ningún impuesto pago con decimales, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente y tienen que ustedes nos vamos a poner de acuerdo para que ustedes sepan y no hagan otro cálculo porque se van a dar cuenta que varía bastante si no trabajan de esta forma. Hasta valor CIF vamos a trabajar con decimales, ¿sí? Valor CIF frontera, cuando hagan el traspaso a bolivianos, ya empezamos a trabajar sin decimales, ¿sí? Es decir, que voy a trabajar directamente, aquí me sale 70.052, 70.052 bolivianos. No olvido los 40 centavos, ya no redondea, por lo tanto, no voy a considerar para mi base imponible, ¿sí? Vuelvo a reiterar, valor sí frontera, hasta aquí trabajo con decimales, sumo, resto, todo lo que tenga que hacer hasta aquí con decimales. Cuando haga la conversión a moneda nacional para mi base imponible, ¿verdad? Entonces voy a tomar en cuenta que solo voy a trabajar aquí sin decimales. Entonces me salía 70.052.40, redondean y sería 70.052 bolivianos, ¿sí? Eso se convierte en mi base imponible para gravamen arancelario. Ahora aplico gravamen arancelario. ¿Cuánto es el porcentaje según lo que he establecido de máquinas cortadoras de césped? 10%. El 10%. Entonces voy a aplicar ese 10% sobre esta base imponible, sobre los 70.052. Entonces será 70.052 por el 10%. ¿Verdad? Mi gravamen arancelario a pagar va a ser de 7.005 bolivianos. Sí. Bien, hasta ahí ya he tenido, ¿verdad? Un valor. Ahora, aquí, si ustedes revisan la información, no tengo otros gastos que se hubiera realizado antes de que llegue a la aduana. Consideren siempre ese aspecto, ¿sí? Si hubiera tenido, por ejemplo, aquí, les voy a poner el ejemplo. Otros gastos, ya puede ser en terminal aérea, por ejemplo, como es aéreo. En terminal aérea de $100. ¿Sí? Si hubieran tenido este valor, por ejemplo, $100, ¿verdad? En terminal aérea, ¿cómo harían el ejercicio? Todo esto, ¿verdad? Sería igual, lo mismo, pero aquí yo sumaría esos gastos, otros gastos en terminal aérea, ¿verdad? Por los $100. Y recién obtengo, ¿verdad? Lo que va a ser mi valor CIF. ¿Sí? Eso sería en dólares. Pero consideren, son gastos antes de que llegue a la aduana, tal como decíamos en la parte teórica, ¿verdad? Dentro de la aduana ya son otras erogaciones u otros gastos. ¿Y cómo se van a dar cuenta si es antes o después de la aduana? En la moneda en la cual está expresado el valor. Si ustedes revisan, miren, aquí dice otros gastos en terminal aérea. Está en moneda extranjera. Entonces, me da a entender que es antes de que llegue a la aduana y debo sumar a esta primera parte. Si estos gastos no aparecen, como en este caso, ¿verdad? No sumo nada antes, porque no tengo un valor de gastos que sea moneda extranjera antes de que llegue a la aduana. Por lo tanto, llego hasta aquí. Y me dice aquí otras erogaciones en bolivianos. ¿Esto qué significa? Y me tiene que dar luces, ¿verdad? De que al estar expresado en moneda nacional, son gastos realizados dentro del territorio boliviano, dentro de la aduana. Por lo tanto, sí considera que vaya a sumar, pero ¿en qué lugar suman los gastos erogados dentro de lo que es la aduana? Aquí viene recién a sumar. Después de gravamen arancelario, sumo otras erogaciones, ¿verdad?
ya sea en despacho aduanero, que la mayoría son despacho aduanero, y ¿cuánto me dice? Delina Cayara, ¿cuántos son las erogaciones? 100 bolivianos. 100 bolivianos. Entonces voy a registrar en esta parte los 100 bolivianos, ¿verdad? No tengo nada más que sumar, por lo tanto voy a ir sumando. A ver, vamos a ir sumando, por favor. $800 bolivianos. 805, no. 7.105. ¿Cuánto les dan? La base imponible para el IVA. 7.105. Ya, dame un repito. Base imponible para el IVA, ¿verdad? Va a ser nuestra base imponible. ¿Cuánto suma? Va a ser igual a, ¿qué cosa sumo, chicos? El CIF, Licen, más Valor el CIF. gravamen al arancelario. 70.052 más mi gravamen arancelario, ¿cuánto es? 7.005 más, ¿qué debo sumar? Otras Las otras erogaciones. erogaciones. Entonces voy a tener una base imponible para el IVA, ¿verdad? De 77.157 bolivianos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Ahora aplico el IVA. ¿Y el IVA cuánto es el porcentaje? 15%, Licen. ¿Cuánto? 13%. No, no me había 14,90. Hemos establecido, a ver, jóvenes, 14.94. no vayamos confundiendo. He establecido que para el IVA hay dos tratamientos. Un tratamiento para el mercado interno, ¿verdad? Es decir, el 13% que se aplica dentro del territorio nacional, y tenemos una tasa específica del 14.94% que se aplica a las importaciones. Por lo tanto, mi IVA, mi tasa específica va a ser de 14,94%. Sobre la base imponible, aplico 77.157 por 14,94%. ¿Cuánto les da? 11.527. Ya no trabajamos con decimales, por si acaso. 77.157 por 14,94% y les da 11.527.25 les da. Entonces redondea a 11.527 bolivianos. ¿Verdad? Sí. ¿Han Sí, llegado sí. todos ahí? Sí. Ya, perfecto. Entonces, si ahora me dice, llenen en el SIDUNEA, ¿cuánto va a ser su liquidación tributaria? Vamos a hacer un resumen de la liquidación tributaria. Directamente en el SIDUNEA yo lleno montos, ¿sí? Me dice, describa su mercadería, introduzca esos datos, lleno toda la información general y luego me dice en el SIDUNEA cuánto voy a pagar por cada uno de los tributos. Es decir, me hay una opción y me dice, gravamen arancelario, yo debo llenar el monto directamente. No me va a determinar, no me va a decir cuánto debo pagar. Yo le digo, voy a pagar gravamen arancelario, ¿cuánto va a ser? 7.005. 7.005 bolivianos, ¿verdad? Y otra opción, según el tipo de mercancía, me dice IVA, ¿cuánto va a pagar? 11.527. 11.527. 11.527 bolivianos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo voy a pagar. Si tuviera que pagar el IC, que no es alcanzado, ¿y cómo se van a dar cuenta si alcanza o no el IC? Permítanme un minutito, voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir la pantalla con este documento, clasificador arancelario, ¿sí? Ya me está indicando aquí dónde está. Nuestra partida es 84339010, que sería esta, ¿verdad? Me dice gravamen arancelario 10. Si se fijan, al lado tiene una casilla que dice ICIHD. No tiene valor. Por lo tanto, no es alcanzado por el IC. Ya un primer aspecto que ustedes pueden fijarse y saber si van a determinar el IC o no para el tipo de mercancía que están haciendo liquidación tributaria. Si ustedes ven, está vacío. Entonces, no pago, ¿verdad? El IC. Vuelvo al ejercicio.
y va a quedar ahí, ¿verdad? El total de la liquidación tributaria. Ahora, aquí hay un aspecto importante cuando ustedes tienen que hacer ese resumen de liquidación tributaria y al momento que ingresan a lo que es el SIDUNEA, esta información se valida en el SIDUNEA, me arroja un documento de validación, ¿verdad? Por el uso del sistema, la aduana me cobra una reposición de formulario. Entonces, trabajamos con reposición de formulario en SIDUNEA, ¿verdad? Antes, hasta el año pasado, se pagaba 50 bolivianos. Ahora pagamos 100 bolivianos la reposición del formulario. ¿Sí? Eso se actualiza. Cada cierto tiempo van actualizando la reposición del formulario, que es dentro de la aduana, en realidad, quien regula este cobro del formulario. La sumatoria de todo esto va a ser el total que yo debo pagar, ¿verdad? Antes de retirar mi mercancía. Recordarán ustedes en el procedimiento, ¿verdad? Yo pago los impuestos y recién me van a poner el sello de levante y retiro la mercancía. Si no hago la cancelación de esos impuestos, no voy a poder pagar. Entonces, el total que yo voy a pagar al Banco Unión, que es el banco intermediario, va a ser de 18,632 bolivianos, ¿verdad? Por haber internado la mercancía de maquinarias cortadoras de césped en un valor, ¿verdad? Según factura comercial, de $9,500. Entonces, ya para sacar de aduana, para desaduanizar, como decimos, ¿verdad? Debo pagar 18,632 bolivianos. Ahora ya podré determinar dentro del mercado interno con este valor que he pagado los tributos en aduana, más otros gastos que vaya a tener ya dentro del territorio nacional, cuál va a ser el valor de venta de esta mercancía, ¿verdad? Según esta información que ya tengo planteada. ¿Han comprendido cómo hago la liquidación tributaria? Sí, Debemos partir en el mismo orden. Si ustedes han visto, primero me voy a determinar gravamen arancelario. Para eso debo obtener el valor sin frontera. Valor sin frontera, mi base imponible para gravamen arancelario. Al gravamen arancelario le sumo otras erogaciones que se realizan en despacho aduanero, porque así me establece el artículo 20 de la ley 1990, ¿verdad? Que debo sumar además esas erogaciones realizadas en despacho y en depósitos aduaneros, y luego voy a obtener mi base imponible para el IVA, ¿sí? Con esa base imponible recién aplico este porcentaje, que no se confundan, por favor. Para el IVA de importaciones, ¿verdad? Se paga el 14,94%. IVA en mercado interno, el 13%. Eso vamos a ver cuando llevemos exportaciones en los CDIMS, en la devolución de los CDIMS. Ahí devolvemos el 13%, ¿sí? En este caso aplicamos para importaciones 14,94% de este valor, no es del valor de la compra, ¿sí? No es el valor de la factura, como habitualmente registraríamos en un proceso contable, ¿verdad? El valor de la factura, sobre ese valor le aplico el impuesto. En este caso, no. Tengo que ir determinando valor CIF y luego la base imponible del IVA. Si tuviera, por ejemplo, el caso de que tengo un IC, ¿verdad? Esta base imponible también va a ser la base imponible para el IC, ¿sí? Sobre esta base imponible aplico el porcentaje o directamente voy a sumar a esto, ¿verdad? Después del IVA, si tuviera, por ejemplo, las tasas específicas, que me dice 3,90 bolivianos por cada litro, hago la conversión en ese volumen y determino cuánto es su impuesto según el volumen, ¿verdad? Y la cantidad de mercancía que se está ingresando. Sin dormir, José Carlos. Ya están bostezando, jóvenes. Hasta aquí vamos a avanzar hoy. ¿Tienen alguna duda, consulta, jóvenes?